RCR, la red que comunica y une al Perú. Comentarles que a esta hora estamos en contacto con el señor León Trachtenberg, un reconocido educador, conferencista internacional. En su momento ha sido integrante del Consejo Nacional de Educación y fundador del Consejo Consultivo de la Escuela de Directores y Gestión Educativa del Instituto Peruano de Empresas IPAES. Qué gusto saludarlo, señor León Trachtenberg. Muy agradecido por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, primero comentar, usted va a formar parte, justamente va a ser uno de los conferencistas este martes 29 de septiembre de un certamen que organiza la derrama magisterial, ¿no? El conversatorio Bienestar Socioemocional de los Estudiantes en la Educación a Distancia, ¿no? Que ahora adquiere mayor connotación, ¿no? Porque hemos ingresado justamente a un conjunto de cambios, ¿no? En virtud de la emergencia, pero estamos en pleno proceso de educación y por lo tanto siempre es bueno echar una mirada cuán importante es esta nueva dinámica educativa de la educación a distancia y cuánto aportan los padres en tal sentido, ¿no? Bueno, efectivamente, en realidad lo que ha ocurrido en esta temporada de la epidemia del COVID es que se ha hecho más visible aquello que ya se conoce de antes. O sea, no es que han aparecido problemas que no existían. Lo que ha ocurrido es que se han amplificado, por un lado, porque hay una gran cantidad de peruanos que no pueden desarrollar su año escolar de manera regular porque no tienen acceso a la escuela y ni siquiera acceso a internet o computadoras como para poder tener esta especie de sustituto temporal, sino porque hay una serie de otras inequidades y otros conceptos que no han entrado al aula o al mundo de la escuela, pero que hace tiempo que vienen siendo señalados por las neurociencias, la psicología, como fundamentales. Por ejemplo, el vínculo emocional entre un alumno y el maestro es fundamental para que el alumno pueda aprender. Dicho de paso, para que quiera aprender, porque uno aprende cuando quiere. No cuando el profesor quiere, sino cuando el alumno quiere. Y entonces, si yo quiero que el alumno aprenda, yo necesito crear las condiciones para que se sienta acogido, protegido, seguro, cómodo, y que sienta que el maestro que está con él está interesado por su vida, por su persona, y entonces puedo dedicar mi energía para aprender como alumno, digamos. Entonces, todo esto que se sabe desde hace tiempo, y se sabe que un niño que tiene problemas emocionales o problemas psicológicos obviamente no va a rendir bien en la escuela, lo que ha ocurrido ahora es que se ha amplificado, se ha hecho más notable, más notorio, y la cantidad de niños que tienen estrés, angustia, depresión, problemas mentales, etcétera, se ha incrementado porque ni siquiera tiene el acceso a la escuela, sino que tiene que arreglárselas encerrado en el hogar con todas las dificultades que eso implica. Entonces creo que, es un buen momento para tomar nota de aquello que ya se sabe de antes, ¿no? No es novedad que hay inequidad en acceso a tecnología. No es novedad que hay una gran cantidad de alumnos que van a la escuela y no aprenden nada, ¿no es cierto? No es novedad que hay alumnos que vienen de hogares que no contribuyen a ponerlo en condiciones para sacar provecho de su vida escolar. No es novedad que gran cantidad de alumnos abandonan la escuela o simplemente la terminan pero sin haber aprendido casi nada, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha ocurrido este año es una mayor visibilización de los temas que ya se conocen de antes, ¿no? Ahora, en medio de todas esas dificultades que se arrastran desde hace mucho tiempo en nuestro país y donde las brechas cada vez son más notorias, como usted lo dice, se visibilizan más, en medio de todas estas circunstancias, ¿cómo o cuál es el rol de los padres de familia en esta educación virtual, ¿no? Si bien es cierto, ¿no?,
O sea, nos encontramos en estos momentos con un conjunto de dificultades, pero también te ha explicado algo muy importante, ¿no? O sea, cómo contribuimos desde el hogar, desde la escuela, desde la casa, para de una u otra manera ir generando este proceso de cambio, ¿no? ¿Los padres han estado preparados, por ejemplo? Bueno, cuando uno habla de padres, daría la impresión de que hay un modelo, un estereotipo de padre que dominante, digamos, y uno a veces opina genéricamente, pero en realidad el universo de padres es enorme, entre padres muy comprometidos que hacen todo para tener el esfuerzo, el tiempo, la dedicación a sus hijos, hasta padres que son tan indiferentes, tan distantes, tan lejanos, digamos, que no tienen idea de lo que está pasando con sus hijos. Entonces, caracterizar a los padres con un solo concepto me parece muy difícil. Lo que podría más bien plantearse son algunos criterios que podrían hacer efectivo el trabajo de los padres. El primero es que maestros y padres tienen que sentirse como aliados. Si van a haber reproches de los maestros a los padres a los maestros, se genera conflicto, se genera tensión y perjudica a los niños, perjudica a los alumnos, porque son los mismos niños los que son hijos de unos y alumnos de otros, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es una buena alianza. En segundo lugar, una comprensión de que estamos en una situación atípica, nunca antes visto, que tiene bien complicada la situación personal de cada maestro, pero también de cada alumno y de cada familia. Y entonces, en este intento por sacarle el mayor provecho posible al año escolar, hay que hacer una serie de acomodos, adaptaciones. Las familias cuyos padres están en casa, los que salen a trabajar, los que tienen una computadora, los que no tienen computadora, los que tienen que compartirla con hermanos, los que no tienen acceso a internet, los que tienen cuadernos, los que no tienen los cuadernos. Es decir, hay una diversidad enorme de situaciones en el hogar que los maestros tienen que tomar en cuenta. Junto con eso, los padres tienen que tomar en cuenta las diversas situaciones que viven los maestros, que tienen esta doble función o doble carga de, por un lado, ser los padres de sus propios hijos y atenderlos en casa como hace cualquier otra familia, pero a su vez ellos tienen que usar el mismo tiempo, el mismo espacio, los mismos equipos para ser maestros de otros niños y de esa manera cumplir su rol docente. Y entonces, en este doble rol de padre, madre y docente, hay una sobrecarga enorme de trabajo, de esfuerzo de los maestros, que tiene que ser valorada, tiene que ser reconocida, y yo creo que eso es algo que ayuda mucho a que el maestro se sienta aliviado. El maestro hoy día necesita oxígeno, necesita aire, necesita apoyo, y padres que se lo pueden expresar o que pueden ser comprensivos, obviamente van a tener al otro lado a maestros mejor dispuestos que cuando los padres lo único que hacen es criticar o quejarse. Entonces, este es un año muy particular y todos tienen que acomodarse, no hay una receta, ¿no? Involucrarse, ¿no? Tener un involucramiento, claro, en ambos casos, ¿no? Por la misma Además depende de la edad de los chicos. Por ejemplo, para niños de inicial, obviamente, y los primeros grados de primaria, el padre, madre tienen que estar más cerca para asegurar que los chicos se conecten, vean la televisión o la computadora. Los chicos más grandes, los de secundaria, por ejemplo, probablemente sean mucho más autónomos y no requieran tanta presencia de los padres, más bien darle la facilidad para que haya un espacio en la casa para que puedan concentrarse, puedan trabajar autónomamente. Y, bueno, si requieren alguna ayuda, dársela, pero también va a depender pues de la edad de los chicos, no es igual para todos, ¿no? Ahora, en estas circunstancias también, el señor León Trachtenberg, se marca ya la distancia entre lo que es el ámbito urbano y el ámbito rural, ¿no? Uno, por lo menos nosotros, habitualmente recibimos mucha información de provincias
a través, ¿no?, de referentes de opinión o también a través de nuestras corresponsalías o de propios dirigentes de la zona, ¿no? Y hay una ausencia total, ¿no?, en todo ámbito de cosas, ¿no? Infraestructura, ausencia, ¿no?, en el modelo educativo, ausencia en el tema de salud, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y el otro problema que seguramente ya se está apreciando, ayer lo escuchaba con atención al ministro de Educación, el tema de la deserción escolar, ¿no?, que se está planteando también en niveles bastante preocupantes, ¿no? Sí, pero bueno, son situaciones que, como le digo, vienen de antes. O sea, el hecho de que los niños de las zonas rurales están en desventaja, son más vulnerables que los urbanos, sobre todo en las capitales, que son los que tienen más ventajas, digamos. Eso es algo que se conoce desde el inicio de la República, en realidad ni siquiera desde el año pasado, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido es que los sucesivos gobiernos no le han puesto el peso a la atención a los más vulnerables. Entonces este año aparece de una manera mucho más radical, porque ni siquiera tienen muchos de ellos los libros que se reparten a principio de año, y mucho menos tampoco acceso a televisión, radio, que sería el mínimo contacto posible con algo que esté ocurriendo a nivel de la escuela. Lo curioso del asunto es que los maestros, a pesar de que muchos hacen todo el esfuerzo por conectarse, aunque sea por celular, de alguna manera, las UGELes les reclaman a los maestros que produzcan evidencias de aprendizaje, que cumplan con su horario, que hagan una serie de gestiones, cuando en realidad los maestros hoy están trabajando más que antes, y en lugar de darles el tiempo para concentrar la mayor cantidad de energía en conectarse con los alumnos, tienen que estar perdiendo un montón de tiempo para hacer todos estos papeleos y cumplir con estas reglas administrativas que en un año como este terminan siendo absurdas, ¿no? Yo creo que las UGELes del gobierno, a través de las UGELes, debería ser mucho más elástico, eliminar una cantidad de protocolos y requerimientos administrativos y decirle a los maestros que hagan su mejor esfuerzo para estar conectados con los alumnos. Esa debe ser su preocupación principal, y no tener que estar rindiéndole cuentas a la UGEL de cada cosa que hacen. Ahora, esto nos puede servir de lección en el país como para poder enrumbar y tomar decisiones, por lo menos en el corto plazo o en el mediano plazo, o esto usted cree que va a seguir marcando las diferencias si es que no se actúa? Es que el gran problema es cuánto les importa de verdad a los gobernantes la educación. Normalmente la educación es un tema marginal en los discursos políticos, en los planes de gobierno, en las iniciativas gubernamentales. Generalmente es un tema de, todo el mundo dice, educación de calidad, sí, pero en realidad no están dispuestos a comprarse el pleito. Yo, por lo menos, de los últimos 40 años que vengo observando la vida política del Perú, no he encontrado ningún gobierno que de verdad ponga como prioridad la educación, ¿no es cierto? Y este tampoco, obviamente, es una excepción. Entonces cada gobierno termina culpando al anterior de todos los males que hay, y trata de ponerle un salvavidas al sistema educativo, ver cómo lo hace flotar para que no se hunda, pero no es que esté apostando por una reestructuración total del sistema para que lo convierta en un activo estratégico del país, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este gobierno lo que va a hacer es tratar de terminar como pueda pues este periodo, tomando en cuenta que además que se vienen las elecciones próximamente, el debate electoral va a ocupar todos los medios, nadie se va a ocupar de la educación, y así vamos a llegar hasta el próximo gobierno. Y entonces, si nosotros de verdad queremos que haya un cambio, eso tiene que darse desde el momento que pensamos quién puede ser elegido como alcalde, como regidor, como presidente regional, como presidente de la República, congresista y demás. Ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de hacer una reforma, porque pudiendo elegir gente que de verdad se ocupe de replantear la educación y que sean éticamente
honestos, correctos, con trayectoria limpia, se termina escogiendo gente pues improvisada, sin pensarlo mucho, el que canta más bonito, el que regala un pan, el que se pasea por las plazas con algún sombrero típico del lugar, o el tipo de acomodos que hacen los candidatos para parecer que están interesados en la población, cuando en realidad su trayectoria no necesariamente indica eso, ¿no es cierto? Entonces, la única reforma educativa que puede caber en el Perú es la reforma de a quienes elegimos para dirigir el país, ¿no? Ahorita estamos viendo en el Congreso la cantidad de obstáculos que se le ponen a la educación a través de los distintos congresistas, sus iniciativas y todas estas cosas que en lugar de preguntarse cómo hacemos para alentar el desarrollo de la educación peruana, todas están orientadas a decir, en la práctica, a frenar las iniciativas innovadoras, a poner trabas, obstáculos, a no dar facilidades, a acusar a cualquiera que tiene una idea distinta a la del gobierno, a tirarse abajo la SUNEDU. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Y a veces me preguntan, bueno, ¿qué hacemos? Yo le digo, miren, los analistas, los observadores no podemos ofrecer recetas para algo que arranca mal. Si quieren que arranque bien, pongan líderes con autoridad de gobierno para que hagan las cosas bien. Es así de sencillo. Así es. No hay que descubrir la pólvora, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hay que hacer en educación para estar mejor? Eso se sabe en todo el mundo. El asunto es que haya gente que se la juegue para hacerlo. Y claro, que tenga esa capacidad de hacerlo, esa capacidad de decidir y esa capacidad de justamente apuntar hacia adelante, ¿no? Yo le agradezco, señor León Tráteme, por la amabilidad que ha tenido usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Bueno, hasta luego, adiós. Adiós, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.